Aublea. Capítulo 3. El día en soledad. A ti, oh Dios, el silencio te honra como alabanza en Sión. Salmo 65, 2. Hay quienes buscan una comunidad porque temen a la soledad. Incapaces de permanecer solos, se sienten atraídos por la compañía de otros. Incluso algunos creyentes, después de haberse enfrentado a experiencias dolorosas en su interior, acuden a la comunidad con la esperanza de encontrar consuelo. Pero muchas veces, lo que encuentran no es lo que esperaban, y terminan culpando a la comunidad por un mal que, en realidad, reside en ellos mismos. La comunidad cristiana no es un refugio psicológico o una sala de escape espiritual. Cuando alguien llega a ella solo para evitar enfrentarse consigo mismo, buscando compañía solo para distraerse o llenar el vacío, termina usando la comunidad como un pretexto para escapar. Aun cuando sus motivaciones parezcan espirituales, lo que buscan en realidad es algo que les permita anestesiar su soledad, aunque sea por poco tiempo. Y eso, en vez de sanar, termina profundizando la desconexión, dañando la comunión, debilitando la palabra de Dios, y, con el tiempo, llevando al alma al estancamiento y a la muerte espiritual. Por eso, quien no ha aprendido a estar en soledad, debería acercarse con cuidado a la comunidad. No solo terminará dañándose a sí mismo, sino también a los demás. Cada persona fue llamada por Dios de forma individual, tú solo respondiste a su voz, tú solo fuiste invitado a cargar tu cruz, a orar, a luchar, y también tú solo comparecerás ante Dios al final. Nadie puede huir de sí mismo, porque fue Dios mismo quien nos apartó y nos llamó. Negarse a la soledad es rechazar esa llamada, y quien rechaza la llamada de Cristo, no puede formar parte del cuerpo de los llamados. Martín Lutero lo expresó así: todos estamos llamados a morir, y nadie puede morir por otro, cada uno debe enfrentar su propia muerte. En ese momento, no estaré con ustedes, ni ustedes conmigo. Pero también es cierto lo contrario: quien vive completamente en soledad y desconectado de la comunidad, corre otro tipo de riesgo. Porque en la vida comunitaria hemos sido llamados, la voz de Cristo no se dirige solo al individuo, sino al conjunto. En comunión, aprendemos a llevar la cruz, a orar y a luchar. No caminamos solos, incluso en la muerte y en el juicio final, seremos parte del gran cuerpo de Cristo. Si alguien desprecia la comunidad fraterna, está despreciando también la llamada de Jesús, y su soledad puede llevarlo a la ruina. Nuevamente Lutero lo expresó así: si muero, no muero solo, si sufro, ellos sufren conmigo. Así que comprendemos esta verdad: solo quien sabe vivir en comunidad puede aprender a estar verdaderamente solo, y solo quien sabe estar solo puede vivir de forma sana en comunidad. Ambas dimensiones, soledad y comunión, están íntimamente unidas. No es que una venga primero y la otra después, las dos nacen al mismo tiempo, en el momento en que escuchamos la voz de Cristo. Ambas tienen sus propios riesgos y profundidades. Si alguien busca comunidad sin estar dispuesto a la soledad, terminará atrapado en una red de palabras vacías y emociones superficiales. Pero quien se refugia en la soledad sin abrazar la comunidad, caerá en la trampa del ego, la autosuficiencia y la desesperanza. Por eso decimos: quien no soporta estar solo, debe tener cuidado con la comunidad, y quien se aísla de la comunidad, debe tener cuidado con la soledad. La vida compartida en el hogar cristiano necesita complementarse con una vida interior personal y profunda. Si uno de los dos aspectos falta, ni la comunidad ni el creyente crecerán plenamente. La marca propia de la soledad es el silencio, así como la palabra es la expresión natural de la comunidad. Silencio y palabra están tan ligados entre sí como la soledad y la comunión. Una no puede desarrollarse sanamente sin la otra. La palabra que realmente edifica y transforma surge del silencio interior, y el silencio verdadero, el que sana y conecta con Dios, nace de haber escuchado y meditado la palabra. Es importante distinguir entre el silencio verdadero y el mutismo vacío. El silencio no es simplemente callarse, del mismo modo que hablar no es siempre comunicar. El mutismo es una forma hueca de estar callado, como una palabra sin alma. En cambio, el silencio espiritual es una actitud reverente que escucha, espera y acoge. Como dijo el pensador Ernest Hello, el silencio es plenitud, éxtasis y sacrificio de la palabra. Pero el mutismo es algo profano, como una mutilación, no un ofrecimiento. Zacarías quedó mudo en vez de permanecer en silencio. Si hubiese aceptado la revelación, tal vez habría salido del templo en silencio, no enmudecido. La verdadera palabra, la que une a los hermanos y edifica la comunidad, siempre va acompañada de un silencio respetuoso. Hay tiempo de callar, y tiempo de hablar, Eclesiastés 3:7. Así como existen momentos en el día dedicados a la oración y al compartir comunitario,
también necesitamos espacios de silencio, momentos para estar callados ante Dios y desde su palabra. Generalmente, esos momentos son antes y después de escuchar la palabra. Dios no habla en medio del ruido, sino en el recogimiento del alma. El silencio en el templo es una señal de reverencia, una manera de decir con el cuerpo que Dios está presente en su palabra. Algunas personas critican el silencio, creyendo que es una forma de indiferencia o de rechazo a la revelación. Pero eso es malinterpretarlo. El silencio no es un gesto místico para ir más allá de la palabra, sino la actitud natural de quien se pone bajo la palabra, con humildad. Guardamos silencio antes de escucharla, porque nuestros corazones ya se están preparando, como el niño que se calla cuando entra a la habitación de su padre. Guardamos silencio después de haberla escuchado, porque la palabra sigue actuando, sigue hablando, sigue obrando en nosotros. Guardamos silencio al despertar, porque queremos que Dios tenga la primera palabra del día, y callamos antes de dormir, porque también deseamos que su voz sea la última en sonar en nuestro interior. Nuestro silencio no es una negación, sino un homenaje. Es la forma en que decimos, Señor, quiero escucharte. Quiero que habites en mí. En definitiva, el silencio es una forma de esperar la palabra de Dios y estar abiertos a recibir su bendición. Claro que esto no es fácil. Vivimos en una época donde el ruido, las charlas vacías y las distracciones se han vuelto parte de la rutina. Pero justamente por eso, necesitamos aprender de nuevo lo que significa guardar silencio verdadero, detenernos, estar quietos, y simplemente callar, no por evasión, sino por reverencia. Solo así cultivamos el silencio interior que abre el alma a la voz de Dios. El silencio frente a la palabra de Dios tiene efectos que se extienden a lo largo de todo el día. Cuando aprendemos a guardar silencio ante la palabra, también aprendemos a manejar con sabiduría tanto nuestros momentos de silencio como nuestras palabras durante la jornada. No todo silencio es bueno, hay silencios cómplices, arrogantes, despectivos. Eso nos muestra que el silencio, por sí solo, no es un valor absoluto. El silencio del cristiano es un silencio que escucha, un silencio humilde, que incluso puede romperse por humildad cuando es necesario. Es un silencio que está conectado a la palabra de Dios. Eso es lo que Tomás de Kempis quiso expresar al decir, nadie habla con más seguridad que quien ha aprendido a guardar silencio. El silencio tiene una fuerza especial, purifica, aclara, y nos ayuda a concentrarnos en lo esencial. Esto es cierto incluso en ámbitos no religiosos. Pero cuando el silencio ocurre ante la palabra, entonces nos enseña a escuchar correctamente y a hablar en el momento justo con palabras verdaderas. Se evitan muchas palabras innecesarias, y lo que es esencial se puede expresar con pocas frases. En una comunidad cristiana donde la vida diaria es compartida y el espacio personal es limitado, es fundamental establecer momentos concretos para el silencio. Luego de esos momentos, nos reencontramos de una forma nueva. Solo con un orden que incluya tiempos de silencio es posible proteger tanto la soledad del individuo como la salud espiritual del grupo. No es necesario hablar aquí de todos los frutos hermosos que trae el silencio y la soledad para la vida cristiana. También es cierto que el silencio puede volverse peligroso. Puede transformarse en un desierto, con toda su aridez y desolación. O puede volverse un paraíso de ilusiones, donde uno se engaña a sí mismo. Ninguna de estas formas es saludable. Por eso, el cristiano no debe esperar del silencio otra cosa que un encuentro sencillo con la palabra de Dios, que es precisamente lo que lo ha llevado al silencio. Y ese encuentro vendrá, porque ha sido prometido. No debemos imponer condiciones a ese encuentro. Solo debemos esperarlo con humildad, y esa espera silenciosa será profundamente recompensada. Hay 3 prácticas que el cristiano necesita cultivar cada día en tiempos concretos: la meditación de las Escrituras, la oración personal y la intercesión por los demás. Estas 3 se encuentran en el tiempo diario de meditación. No es una idea nueva, es una antigua enseñanza de la Iglesia, reafirmada durante la Reforma, y que hoy volvemos a tomar con seriedad. Algunos podrían preguntarse por qué es necesario apartar un tiempo especial para esto si ya tenemos momentos de oración comunitaria. La respuesta es que el tiempo de meditación sirve para tener un encuentro personal con la palabra, orar desde lo íntimo y presentar nuestras intercesiones particulares. No es un espacio para hacer experimentos espirituales. Debe ser un tiempo ordenado y reverente, porque Dios mismo nos pide estos momentos. Incluso si no nos dieran nada más, el hecho de dedicar ese tiempo como un servicio a Dios ya lo justifica plenamente. La meditación no nos lanza a un vacío emocional ni a una soledad sin sentido. Al contrario, nos permite estar solos con la palabra, en una soledad habitada por Dios. Nos da una base firme sobre la cual caminar y una dirección clara para nuestras decisiones.
Mientras que en la lectura comunitaria de la Biblia se acostumbra a leer largos pasajes, en la meditación nos enfocamos en textos breves, que pueden ser los mismos durante varios días. Así como la lectura compartida nos muestra la amplitud y totalidad de las escrituras, la meditación nos lleva a la profundidad de cada palabra y frase. Ambas dimensiones son necesarias, como dice la carta a los Efesios, para que puedan comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Efesios 3:18. Al meditar, leemos con la certeza de que ese texto tiene algo que decirnos hoy, de forma personal. No solo es palabra para la iglesia en general, sino también para mí. Nos dejamos alcanzar por cada frase hasta que una nos impacta profundamente. En esto no hacemos más que lo que hace cualquier cristiano sencillo, leer la Biblia como palabra viva de Dios para uno mismo. No buscamos interpretarla para los demás, ni preparar un sermón, buscamos lo que Dios quiere decirnos hoy. Sí, debemos comprender el sentido del texto, pero no hacemos un estudio exegético ni preparamos una enseñanza. Esperamos, con confianza, que Dios nos hable. A veces, llegamos al momento de meditación llenos de pensamientos, imágenes y preocupaciones que tardan en desvanecerse. Pero la palabra de Dios terminará por abrirse camino, así como Dios vino a nosotros en Cristo y volverá. Por eso comenzamos este tiempo con oración, pidiendo que el Espíritu Santo nos hable y nos ilumine a través de su palabra. No es necesario meditar todo el pasaje. Muchas veces una sola frase, o incluso una sola palabra, basta para detenernos y tocarnos profundamente. ¿Acaso palabras como Padre, amor, cruz, resurrección, misericordia o santificación no bastan para llenar nuestro corazón y pensamiento por completo? Tampoco necesitamos forzarnos a pensar o a orar con palabras. Muchas veces, el silencio reflexivo, nacido de una escucha atenta, es más provechoso. No buscamos generar pensamientos nuevos. A veces eso solo alimenta nuestro ego. Basta con que la palabra entre en nosotros y permanezca, como permanecen ciertas frases que alguien nos dice y que nos marcan profundamente. Así quiere obrar la palabra de Dios en nosotros, entrando, quedándose, inquietándonos, consolándonos, acompañándonos sin que podamos desprendernos de ella. Y obrará en nosotros, muchas veces sin que lo notemos. No debemos esperar que cada momento de meditación nos traiga experiencias profundas o emociones intensas. Puede que eso suceda, pero si no pasa, no significa que el tiempo fue inútil. A menudo sentiremos sequedad, desánimo o incluso desinterés. No hay que dejarse llevar por eso. Tampoco hay que creer que esas sensaciones son señal de que algo anda mal. Muchas veces, es simplemente Dios mostrándonos nuestra pobreza espiritual para que volvamos a esperar todo de su palabra. No debemos exigir a Dios experiencias elevadas como si fueran un derecho. Esa actitud solo alimenta nuestra vanidad. La impaciencia y el autorreproche nos atan a nosotros mismos y nos impiden escuchar la palabra. En la meditación, como en toda la vida cristiana, no hay espacio para estarnos mirando constantemente. Nuestra atención debe estar centrada en Dios y en su palabra. Quizá Dios mismo permite esos momentos de aridez para enseñarnos a confiar más en su palabra que en nuestros sentimientos. Busca a Dios, no la alegría, esa es la regla básica de toda meditación. Si buscas solo a Dios, la alegría vendrá como consecuencia. Esa es la promesa de Dios. La meditación de las Escrituras conduce naturalmente a la oración. Ya lo dijimos antes, la forma más fecunda de orar es dejarse guiar por la palabra. Así evitamos caer en el vacío de nuestras propias palabras. La oración se vuelve entonces una apropiación de lo que Dios nos ha dicho, aplicada a nuestra situación concreta, nuestros desafíos, decisiones, pecados y tentaciones. Lo que no siempre podemos decir en la oración comunitaria, lo decimos aquí en lo secreto, delante de Dios. Guiados por la palabra, oramos pidiendo luz para el día, protección contra el pecado, crecimiento en santidad, fidelidad en el trabajo, fortaleza en las pruebas. Y podemos estar seguros de que esa oración será escuchada, porque nace de la palabra misma y se apoya en sus promesas. Porque la palabra de Dios se ha cumplido en Jesucristo, todas nuestras oraciones hechas a partir de ella son respondidas en Él. Uno de los desafíos frecuentes durante la meditación es que nuestra mente tiende a distraerse con facilidad, desviándose hacia personas específicas o situaciones que estamos viviendo. Aunque esto puede causarnos frustración o vergüenza, no deberíamos desanimarnos ni pensar que la meditación simplemente no es para nosotros. En ocasiones, en lugar de luchar contra esos pensamientos con fuerza, puede ser más sabio incorporarlos con calma a nuestra oración. Así, integramos en nuestra conversación con Dios a las personas o situaciones que ocupan nuestro corazón, y poco a poco podemos regresar, con paciencia, al foco de la meditación. Así como vinculamos nuestra oración personal con la palabra de Dios, también lo hacemos con la intercesión.
En el tiempo de devoción comunitaria no es posible orar por todas las personas que nos han confiado sus necesidades, ni cubrirlas como nos gustaría. Pero cada cristiano tiene su propio círculo de personas por quienes se siente llamado a orar, familiares, amigos, compañeros de trabajo o hermanos con quienes convive a diario. Este es el punto donde late el corazón de toda vida cristiana en comunidad. Una comunidad vive de la intercesión de sus miembros, o lentamente se debilita y muere. Es imposible condenar o despreciar a un hermano por quien intercedemos sinceramente. Aquel rostro que antes nos resultaba distante o incluso molesto, en la oración se transforma en el rostro del hermano por quien Cristo dio su vida, en el rostro del pecador que ha sido alcanzado por la gracia. Este es un descubrimiento profundo y esperanzador para quien comienza a interceder con honestidad. No hay conflicto, resentimiento o división que no pueda ser superado, al menos desde nuestra parte, a través de la intercesión constante. La intercesión es un baño de purificación en el que tanto el individuo como la comunidad deben sumergirse a diario. Puede ser un proceso arduo, incluso doloroso, pero encierra una promesa: llegar a una verdadera reconciliación. ¿Y cómo ocurre esto? Interceder es traer al hermano delante de Dios, viéndolo a la luz de la cruz de Cristo, como alguien necesitado de misericordia. Todo lo que nos molesta o nos distancia se disuelve, y lo vemos tal como es, una persona en lucha, con dolores y culpas. Su carga se vuelve también nuestra, y ya no podemos hacer otra cosa que orar: Señor, tú mismo actúa en su vida, conforme a tu amor y tu verdad. Interceder es conceder al otro el mismo privilegio que hemos recibido, estar ante Cristo y experimentar su compasión. Desde esta perspectiva, entendemos que la intercesión no es solo un gesto bonito, sino un deber profundo, tanto con Dios como con nuestro prójimo. Negarle la intercesión a alguien es negarle un servicio cristiano esencial. Y no hablamos aquí de una oración vaga o general, sino de una intercesión concreta, dirigida a personas reales y sus luchas particulares. Cuanto más específicas son nuestras peticiones, más poder y efectividad tienen. Además, no podemos ignorar que la intercesión requiere tiempo, especialmente para quienes tienen una responsabilidad pastoral. Un pastor, encargado del cuidado espiritual de toda una comunidad, está llamado a dedicar una porción importante de su día a orar por su gente. Si se toma en serio, la intercesión por sí sola puede llenar el tiempo destinado a la meditación diaria. Pero no es una carga, sino un don de gracia que Dios le entrega a cada cristiano y a cada comunidad. Al ser conscientes de esta gracia tan inmensa, la recibimos con gratitud. El tiempo que invertimos en la intercesión se transforma en una fuente constante de gozo, tanto en Dios como en la comunidad de la fe. Ya que el estudio de la Biblia, la oración y la intercesión forman parte del servicio cristiano, y que es en este servicio donde se manifiesta la gracia de Dios. Necesitamos reservar un momento fijo cada día para dedicarnos a ello, como lo haríamos con cualquier otra tarea importante. No se trata de legalismo, sino de orden y fidelidad. Para muchas personas, la madrugada será el momento más adecuado. Tenemos derecho a reservar ese tiempo antes que cualquier otra obligación, y podemos, incluso en medio de las exigencias del día a día, imponernos un momento de tranquilidad. Para un pastor, esta disciplina es absolutamente indispensable. De ella dependerá la solidez de su ministerio. Después de todo, ¿quién puede ser fiel en los grandes desafíos si no ha aprendido antes a ser fiel en lo cotidiano? Cada jornada pone al cristiano frente a muchas horas de soledad, en medio de un mundo que muchas veces no comparte su fe. Esa es la verdadera prueba. En ese escenario se demuestra si el tiempo de meditación y la vida en comunidad han sido realmente formativos. ¿La comunidad me ha hecho libre, firme y maduro? ¿O me ha vuelto dependiente e inseguro? ¿Me ha ayudado a caminar con paso firme, o me ha debilitado emocionalmente? Estas son preguntas cruciales que toda comunidad cristiana debe hacerse. Además, es en esos momentos cuando se revela si la meditación nos llevó a un escape ilusorio, una especie de burbuja espiritual que se desinfla con el contacto con el mundo real, o si, por el contrario, nos llevó al encuentro con el Dios verdadero, dándonos fuerzas renovadas para vivir el día con claridad, entrega y esperanza. ¿Ese tiempo a solas con Dios fue solo una euforia pasajera o una experiencia tan sobria como profunda que nos impulsa a amar, obedecer y servir? Solo el día lo revelará. ¿Siento la presencia invisible de mi comunidad como algo real y fortalecedor en medio de mi jornada? ¿Me sostiene la intercesión de los demás? ¿Está la palabra de Dios cerca de mí como consuelo y fuente de fortaleza? ¿O estoy usando mi tiempo a solas de forma egoísta, para alejarme de la comunidad, de la palabra y de la oración? Cada uno debe saber que su tiempo de soledad impacta a la comunidad. Desde esa soledad, puedo dañarla, dividirla o contaminarla, pero también puedo bendecirla, fortalecerla y santificarla.
Toda autodisciplina personal es, al mismo tiempo, un acto de servicio a los demás. Y, al mismo tiempo, no existe pecado, por más oculto o individual que parezca, sea en pensamiento, palabra u obra, que no afecte a toda la comunidad. Un virus entra en el cuerpo. Tal vez aún no se detecta dónde está ni cómo se manifestó, pero el cuerpo entero ya sufre sus consecuencias. Así funciona la comunidad cristiana. Porque todos somos miembros de un solo cuerpo, y no solo cuando nos conviene o lo decidimos voluntariamente, sino en todo momento, nuestras acciones influyen para bien o para mal en el conjunto. Esta no es una teoría, sino una realidad espiritual que se experimenta con sorprendente claridad, a veces de forma dolorosa, a veces con una alegría indescriptible. Cuando regresamos al hogar cristiano después de una jornada en el mundo, traemos con nosotros la bendición de haber estado a solas con Dios. Y, al mismo tiempo, recibimos nuevamente la bendición de estar entre hermanos y hermanas en la fe. Dichoso el que ha estado solo, sostenido por la comunidad, dichoso el que vive en comunidad, fortalecido por su tiempo de soledad. Pero tanto el poder de la comunidad como el poder de la soledad solo tienen sentido si están enraizados en la palabra de Dios, aplicada al individuo desde el corazón de la comunidad.